En 2015, un grupo de buscadores encontró algo imposible enterrado bajo el barro de un bosque en Polonia. Un vehículo militar alemán, casi intacto, después de 70 años bajo tierra. No era el único. Desde los años 90 hasta hoy, decenas de máquinas de la Segunda Guerra Mundial han seguido apareciendo en lugares donde nadie las esperaba. Algunas escondidas en lagos congelados, otras selladas dentro de túneles secretos. Cada descubrimiento cuenta una historia distinta sobre por qué esos vehículos nunca llegaron a casa. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Pero el metal no sabe de fechas. Un motor oxidado, una torreta hundida en el lodo, una cabina cubierta de raíces. Todo eso puede quedar congelado en el tiempo si nadie lo toca. Y durante décadas, casi nadie lo tocó. Alemania produjo miles de vehículos durante la guerra. Tanques, motocicletas, camiones, aviones y hasta submarinos pequeños. Muchos fueron destruidos en combate. Otros terminaron en museos. Pero un número sorprendente simplemente desapareció. No hay registros claros de qué pasó con ellos. Se perdieron en la confusión del final de la guerra, cuando ejércitos enteros se retiraban en pánico y no había tiempo para llevarse todo. Eso dejó una pregunta abierta que ha intrigado a historiadores, buzos y cazadores de tesoros durante generaciones. ¿Cuántas de esas máquinas siguen ahí afuera, esperando? La respuesta, como veremos, es más sorprendente de lo que parece, porque no todos estos vehículos se perdieron por accidente. Algunos fueron escondidos a propósito, y esa decisión, tomada en los últimos meses desesperados de la guerra, es el punto de partida real de esta historia. Para entender por qué tantos vehículos de guerra terminaron abandonados, hay que volver a 1944 y 1945. Alemania ya no ganaba la guerra, perdía terreno cada semana. Los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste. El ejército soviético avanzaba desde el este. Y en medio de ese colapso, miles de soldados alemanes tuvieron que huir rápido, dejando atrás todo lo que no podían cargar. Imagina la escena: un camino cubierto de nieve, un tanque sin combustible parado en medio del bosque. Los soldados, sin tiempo ni recursos, simplemente lo dejan ahí. A veces lo cubren con ramas, a veces lo empujan a un lago cercano para que el enemigo no lo use. A veces ni siquiera hay tiempo para eso, solo corren. Pero quiero saber algo. Si tú hubieras sido un soldado en esa situación, con el enemigo acercándose y un vehículo que ya no puedes mover, ¿qué habrías hecho? ¿Lo habrías destruido para que nadie lo usara? ¿O lo habrías dejado con la esperanza de volver algún día? Muchos vehículos terminaron en pantanos, ríos y bosques densos de Polonia, Bielorrusia y el norte de Alemania. El terreno mismo se convirtió en su tumba. El barro los tragó centímetro a centímetro, año tras año, hasta que quedaron completamente sellados bajo tierra, sin oxígeno, sin luz, sin nadie que los molestara. Y aquí está lo curioso. Ese aislamiento que parecía una desgracia, terminó siendo una especie de protección accidental. Los expertos explican que el barro y el agua fría, sin oxígeno suficiente, frenan muchísimo la oxidación. En otras palabras, el mismo lugar que los escondió también los conservó. Por eso, décadas después, algunos de estos vehículos aparecen en un estado casi imposible de creer, con pintura original visible, con partes mecánicas todavía reconocibles, incluso con objetos personales de los soldados dentro. No todos corrieron con la misma suerte, claro. Muchos se oxidaron por completo. Otros fueron fundidos después de la guerra para reciclar el metal, algo muy común en la Europa devastada de los años 40 y 50, cuando todo material servía para reconstruir ciudades. Pero los que sobrevivieron, escondidos en los lugares más inesperados, se convirtieron con el tiempo en algo parecido a cápsulas del tiempo, y en las próximas décadas comenzarían a salir a la luz, uno por uno, revelando detalles que ni los propios historiadores esperaban encontrar. Lo que nadie imaginaba era que algunos de estos hallazgos no iban a ser accidentales.
Iban a estar guiados por mapas, rumores y una obsesión que duraría generaciones. Lo que escondían los bosques y los lagos. A partir de los años 90, algo cambió. Cayó el telón de acero. Zonas que antes eran inaccesibles para investigadores occidentales, como bosques remotos de Polonia y Bielorrusia, se abrieron poco a poco, y con ellas empezaron a salir historias que parecían sacadas de una película. En 1997, buzos que exploraban un lago en el norte de Alemania encontraron algo que no esperaban. Una motocicleta militar alemana, hundida desde la guerra, con el sidecar todavía unido. El agua fría y sin corrientes fuertes había hecho lo que parecía imposible. La había conservado casi entera. Casos como este empezaron a repetirse. Un tanque encontrado bajo un campo de cultivo en Ucrania. Un camión militar descubierto durante la construcción de una carretera en Polonia. Una lancha de asalto hallada en el fondo de un río, cubierta de sedimento durante 70 años. Cada hallazgo generaba la misma pregunta entre los expertos. ¿Cuántos más quedan ahí, todavía sin encontrar? Los investigadores empezaron a notar un patrón. La mayoría de estos vehículos aparecía cerca de antiguas rutas de retirada, zonas donde los mapas militares de la época mostraban movimientos de tropas en 1944 y 1945. Con esos mapas viejos en mano, algunos equipos comenzaron búsquedas más organizadas, ya no dejadas al azar de un agricultor o un pescador que tropezaba con algo extraño. Y fue justo en una de esas búsquedas organizadas donde ocurrió uno de los hallazgos más comentados de la última década. Pero antes de llegar ahí, quiero detenerme un momento. Si historias como esta te parecen fascinantes, canales como este existen exactamente para eso, para encontrar los rincones olvidados de la historia y mostrar lo que realmente pasó, con evidencia real y sin exagerar los hechos. Si te gusta este tipo de investigación, seguir el canal es la mejor forma de no perderte la próxima. Volvamos al bosque. En 2015, en una zona rural de Polonia, un equipo de exploradores aficionados usó detectores de metales y mapas históricos para rastrear una antigua ruta de retirada alemana. Después de meses de trabajo, encontraron algo enterrado a casi 2 metros de profundidad. Al principio pensaron que era chatarra común, pero cuando empezaron a excavar con cuidado, aparecieron ruedas. Luego, una estructura metálica reconocible. Después, un motor. Era un vehículo militar alemán, prácticamente completo, enterrado durante 7 décadas bajo capas de tierra y raíces de árboles. Nadie sabía que estaba ahí. No había registros oficiales. No había testigos vivos que lo recordaran. Lo que los expertos encontrarían después, al examinarlo con más detalle, resultaría todavía más inquietante que el simple hecho. El vehículo que nadie debía encontrar. Cuando los especialistas empezaron a examinar el vehículo encontrado en Polonia, algo no encajaba. No era un modelo común. Los tanques y camiones alemanes más conocidos tenían un diseño estándar, documentado en manuales militares que todavía existen. Pero este tenía modificaciones extrañas, piezas añadidas que no aparecían en ningún catálogo oficial. Los historiadores empezaron a investigar, y la respuesta que encontraron abrió una puerta hacia una parte de la guerra que casi nadie conoce bien. Los proyectos experimentales de última hora. Hacia el final de la guerra, con Alemania perdiendo en todos los frentes, ingenieros militares recibieron órdenes desesperadas de crear vehículos cada vez más inusuales, prototipos apurados, modificaciones de emergencia, máquinas diseñadas en semanas, no en años, para intentar cambiar el rumbo de una guerra que ya estaba prácticamente decidida. Muchos de estos prototipos nunca llegaron a producirse en masa. Se construyeron solo un puñado de unidades. Algunos ni siquiera llegaron a combate real. Y cuando la guerra terminó, la mayoría de la documentación sobre ellos se perdió, se destruyó a propósito, o simplemente quedó enterrada en archivos que nadie revisó durante décadas. Eso significa algo importante. Cada vez que aparece uno de estos vehículos experimentales, los historiadores no están solo encontrando una máquina vieja, están encontrando evidencia física de un capítulo de la historia
que casi no dejó rastro escrito. El vehículo hallado en Polonia resultó ser justamente eso. Según los investigadores que lo estudiaron, coincidía con un tipo de prototipo mencionado brevemente en documentos militares fragmentados, pero del que nunca se había recuperado un ejemplar físico. En otras palabras, esa máquina enterrada bajo el bosque era, hasta ese momento, solo un rumor en papeles polvorientos. Ahora, de pronto, era real. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Los soldados que abandonaron ese vehículo probablemente sabían exactamente lo que tenían entre manos. Una máquina que el ejército no quería que cayera en manos enemigas. Por eso, en lugar de dejarla simplemente en el camino, la escondieron con cuidado. La cubrieron. La enterraron. Como si supieran que algún día alguien la encontraría y querían asegurarse de que no fuera pronto. Eso cambia completamente cómo debemos ver estos hallazgos. No todos son accidentes del caos de la guerra. Algunos son secretos, guardados a propósito, esperando pacientemente bajo tierra durante generaciones. Pero quiero que pienses en algo por un momento. ¿Qué dice esto sobre las decisiones que se toman en los últimos días de una guerra perdida? ¿Cuántos otros secretos similares siguen esperando? ¿En algún bosque, en algún lago, sin que nadie los haya encontrado todavía? Tecnología adelantada a su tiempo. Lo más sorprendente de muchos de estos hallazgos no es solo que sobrevivieron, es lo que revelan sobre el nivel de ingeniería que Alemania había alcanzado hacia el final de la guerra, incluso cuando el país entero se estaba derrumbando. Algunos de los vehículos recuperados en las últimas décadas muestran soluciones técnicas que parecen adelantadas para su época. Sistemas de suspensión poco comunes, blindajes con ángulos calculados para desviar impactos, un concepto que hoy es estándar en el diseño militar moderno, pero que en los años 40 apenas empezaba a explorarse. Motores modificados para funcionar con combustibles alternativos, porque Alemania, hacia el final de la guerra, sufría una escasez brutal de petróleo. Los historiadores explican que esta combinación de innovación y desesperación es justamente lo que hace tan valiosos estos hallazgos. No se trata solo de artefactos de guerra, son evidencia directa de cómo la necesidad puede acelerar la creatividad, incluso en las circunstancias más oscuras. Uno de los casos más citados por especialistas en vehículos militares es el de un camión modificado, encontrado en un antiguo depósito subterráneo en Alemania, que había sido adaptado para operar en condiciones de frío extremo, algo pensado para el frente oriental. Su sistema de calefacción interna, según los expertos que lo examinaron, usaba una técnica que no se volvería común en vehículos militares hasta décadas después. Pero aquí quiero que te detengas un segundo y pienses en tu propia relación con la historia. Casi todos hemos visto fotos en blanco y negro de tanques y camiones de guerra en algún libro de escuela. Pero verlos así, como simples imágenes planas, es muy distinto a imaginarlos como máquinas reales, escondidas durante 80 años, esperando bajo el barro o el agua fría. ¿Alguna vez pensaste en lo que realmente significa que un objeto pueda sobrevivir así, congelado en el tiempo, mientras el mundo entero cambiaba a su alrededor? Ese contraste entre lo que el mundo se convirtió y lo que estas máquinas siguen siendo es parte de lo que hace tan poderosos estos descubrimientos. Pero no todo en esta historia es admiración técnica. También hay una capa más incómoda. Estos vehículos no fueron creados para explorar ni para innovar por el simple placer de innovar. Fueron creados para la guerra en un régimen responsable de crímenes horribles contra la humanidad. Los historiadores insisten en algo importante. Estudiar estas máquinas no es glorificar lo que representaban. Es entender, con evidencia real, hasta dónde puede llegar un sistema cuando está decidido a sobrevivir a cualquier costo, sin importar las consecuencias. Esa tensión entre la fascinación técnica y el peso histórico oscuro que cargan estos objetos es algo que cada nuevo hallazgo obliga a enfrentar de nuevo. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que realmente importa. ¿Qué hacemos con estas máquinas ahora que las encontramos? Lo que estas máquinas todavía nos enseñan
Cada vehículo que sale de un lago, un bosque o un túnel olvidado termina en manos de museos, universidades o coleccionistas especializados en historia militar. Y ahí empieza otra etapa del proceso, igual de delicada que la búsqueda misma: la conservación. Restaurar uno de estos vehículos no es simplemente limpiarlo y pintarlo de nuevo. Los especialistas trabajan con muchísimo cuidado para no borrar la evidencia histórica que la máquina lleva encima. Cada rasguño, cada modificación improvisada, cada resto de pintura original cuenta parte de la historia. Si se restaura mal, esa información se pierde para siempre. Por eso, instituciones como museos militares en Alemania, Polonia y Rusia han desarrollado protocolos específicos para estos hallazgos. Documentan cada pieza antes de tocarla. Fotografían el estado exacto en que fue encontrada. Analizan los materiales para entender de qué fábrica salió y en qué fecha aproximada fue construida. Es, en muchos sentidos, un trabajo más parecido a la arqueología que a la mecánica tradicional. Y aquí quiero preguntarte algo directamente. ¿Tú crees que estos vehículos deberían exhibirse en museos como piezas históricas? ¿O crees que algunos deberían quedar donde fueron encontrados, como recordatorio silencioso de lo que pasó ahí? Es una pregunta que los propios historiadores todavía debaten, sin una respuesta única. Lo cierto es que cada nuevo hallazgo, sin importar dónde termine, agrega una pieza más a un rompecabezas histórico que todavía tiene huecos enormes. Volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Cuántas de estas máquinas siguen ahí afuera esperando? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Los historiadores estiman que todavía podría haber cientos de vehículos sin descubrir, dispersos entre bosques remotos de Europa del Este, lagos poco explorados y antiguas instalaciones militares selladas después de la guerra. Cada año aparecen nuevos casos, y cada uno obliga a reescribir un poco lo que creíamos saber. Lo que empezó como chatarra abandonada en la confusión de una retirada desesperada se convirtió, 80 años después, en una de las fuentes más valiosas para entender los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. No a través de libros ni de discursos, sino a través del metal mismo, silencioso, oxidado y sorprendentemente capaz de hablar. Y esa es quizás la lección más grande de esta historia. A veces los objetos más olvidados son los que mejor recuerdan lo que las personas prefieren no contar. Si esta historia te dejó pensando en cuántos secretos más sigue guardando la Tierra, hay otro caso todavía más extraño. Un submarino alemán encontrado intacto décadas después, en un lugar donde oficialmente nunca debió estar. Esa es una historia para otro video.